Libertad. ¿Libertad? ¿Para quién? Para todos. ¿Para todos? ¿De qué hablan? Ibarago moyuba, Ibarago ago moyuba, omo de cónico Ibarago ago moyuba, el legua chulona. Ibarago moyuba, Ibarago ago moyuba. Encontraron un cementerio de esclavos. ¿Dónde? En La Quebrada, en San Luis de Cañete. ¿Un cementerio de esclavos? ¿Pero en qué parte? En la calle, frente a la iglesia. Es cierto, la información había corrido por todo San Luis. Lo que en el año 2007 se había recogido como evidencia tras los escombros y la remoción de tierra que tuvo que hacer la gente del centro poblado de La Quebrada, había dejado en evidencia una serie de cuerpos que encontraban bajo su subsuelo. Y ahora nos encontramos con un cementerio que va a ser tratado por la investigación arqueológica. Con el hallazgo del cementerio de esclavizados africanos y afrodescendientes de la antigua hacienda de La Quebrada entre el año 2017 y con un trabajo de mayor profundidad en el 2018, hemos abierto una puerta al pasado de la esclavitud en el Perú. Empezamos una historia entre los siglos XVIII y XIX de la historia colonial, de la historia de la esclavitud. Todo el mundo se ha hecho preguntas probablemente sobre cómo habrían sido las condiciones de vida de esta población esclavizada. Y aquí, de manera particular, en la hacienda de La Quebrada, con el hallazgo de este cementerio, podemos empezar a responder a través de cada uno de los materiales y de los cuerpos recuperados. Pero en contraposición, también nos vamos a encontrar con un pueblo, el pueblo actual de San Luis. Un pueblo que es resiliente, que es creativo y entusiasta en nuestros días. Pero hay tantas historias que contar, tanto camino por recorrer y palabras que cuestionar. Libertad, igualdad, oportunidad. Qué difícil en este contexto en el que nos encontramos, en medio del bicentenario, en medio de la pandemia COVID-19, con una gran crisis sanitaria, crisis económica y tanta dificultad para nuestra educación. ¿Creen ustedes que los afrodescendientes podemos celebrar el bicentenario? ¿Qué pasó con la libertad ofrecida por José de San Martín en 1821? ¿Qué ocurrió con la libertad de vientres? Por eso, cuando revisaba la investigación de Magdalena Chocano en el año 2019, decía que los patriotas estaban de acuerdo con el derecho ciudadano en contra de la institución de la esclavitud. Esta libertad de vientres de agosto de 1821 fue detenida de alguna manera, fue cambiada de alguna forma, cuando el 24 de noviembre del mismo año se cambia con otro decreto, el que decía que todos aquellos que habían nacido en 1821 tenían que esperar hasta cumplir los 25 años para ser libres. Y todas las mujeres que cumplían 18 años recién lo serían también. ¿Libertad de vientres entonces? ¿Qué era eso? Ahora va quedando claro lo que verdaderamente pasó en la independencia. Los ejércitos patriotas incorporaban esclavizados en sus filas, esclavizados que fueron entregados por los hacendados para poder empujar la causa. Y así, como ustedes lo están viendo, se estaba formando un nuevo país, un país independiente, pero con esclavos. Conocer y comprender la situación actual de los afrodescendientes en el Perú nos lleva a hacernos algunas preguntas mirando hacia el pasado. ¿Por qué el racismo en el Perú?
¿Por qué tantas diferencias hoy en día? ¿Por qué falta de oportunidades? ¿Por qué la discriminación? Ahora retrocederemos en el tiempo de la historia de la esclavitud en el Perú. Una historia materializada, sí, donde los huesos hablan, pues las interpretaciones arqueológicas que se han realizado a los cuerpos hallados del antiguo cementerio de La Quebrada nos permiten conocer sobre sus condiciones de vida. Por las excavaciones ahí en el cementerio de La Quebrada encontramos un mínimo de aproximadamente 123 personas, incluso a mujeres y hombres adultos, así como niños y bebés, incluso a recién nacidos. Y un hallazgo muy interesante de esa población, que nos puede contar un poco de sus estilos de vida, condiciones de vida, es que encontramos mucha evidencia de malnutrición. Por ejemplo, ese individuo, un hombre, posiblemente alrededor de 20 años, tiene lo que nosotros llamamos hipoplasia del esmalte. ¿Qué es eso? Cuando una persona está creciendo en los primeros años de su vida, si no tiene nutrición suficiente, el desarrollo de los dientes se paran, y por medir esas líneas podemos aproximar a qué edad se pasó. En esta población, la población esclavizada, encontramos la mayoría de gente tienen esas líneas dentro de los 2 y 7 años de edad. Eso significa que la mayoría de la población no tenía dieta suficiente para vivir, y eso tuvo un impacto muy fuerte en los niños. Otras condiciones que también encontramos fue osteoartritis, que nos ofrece un poco de evidencia de cómo fueron su trabajo, cómo se fue el trabajo de las personas esclavizadas en La Quebrada. Y por esa evidencia podemos decir que vivieron en condiciones muy difíciles, trabajaron muy duros y no tenían lo que necesitaban para vivir una vida cómoda. ¿Pero qué pasó en La Quebrada para que hayan tantos esclavizados? Eran los inicios del siglo XVIII y había llegado a Lima un grupo de sacerdotes que por su carisma y su actuar fueron reconocidos como los padres de la buena muerte. Ellos acompañaban a los enfermos en ese momento final, en el tránsito a la muerte. El 9 de enero de 1709, dice la crónica, que uno de los padres, el padre Golbodeo Carami, ingresa por una de las puertas de la muralla, de la entonces amurallada Lima. Es allí que viene con el propósito de poder juntar dinero para la causa de beatificación de San Camilo de Lelis. Por entonces no era santo. Y se hospeda en primera instancia en justamente los oratonianos, hoy que es la iglesia de San Pedro, que le pertenece a los jesuitas. Es allí en donde se hospeda. Entrega hacia con los enfermos hace que mucha gente le pide de que por favor funde una comunidad aquí. Y así va a ser, con la cesión de algunos pequeños terrenos, imágenes, el padre Golbodeo Carami se va a establecer en lo que ahora son la esquina de Guanta con el Jirón Ancash, ¿sí? Se va a establecer allí fundando una pequeña capilla dedicada a la Virgen de la Asunción, pero que él decide llamarla Virgen de la Buena Muerte o del Tránsito. Luego de la llegada del padre Carami en 1709, años posteriores se van a unir para formar la primera comunidad camiliana de América el padre Juan Muñoz de la Plaza y el padre Martín de Andrés Pérez, quienes en 1716 fundarán la primera comunidad del continente americano. Esto es importante resaltar. La primera fundación en el continente americano es la que se realiza en Lima, Perú. Ya cuando ellos adquieren el terreno que habían comprado con la junta de dinero para entonces, sí, hacen que propiamente se establezcan y manden a un religioso a que pueda dedicarse a poder tener esta hacienda que llevaba por nombre, ¿no?, San Juan Capistrano, y luego va a ser llamada La Quebrada, ¿sí? Progresivamente a este deseo van a ir adquiriendo otros territorios más, otras haciendas más adyacentes, puesto que de alguna manera van a ser vendidas, ¿no?, que limitaban con la hacienda. Así vamos a tener el Chilcal, vamos a tener Casablanca, el Imperial y también parte de Cerro Azul. Investigadores como Luna, Morales y Reyes nos han señalado
de la hacienda de La Quebrada como una de las más grandes propiedades que producían caña de azúcar. Los administradores de la Buena Muerte en las haciendas de La Quebrada, con el deseo de mantener una alta producción de caña y sus derivados, fueron progresivamente aumentando la mano de obra esclavizada, hasta el punto de tener 500 hombres esclavizados. Durante los años de 1781 hasta 1792, una de las décadas de expansión en la inversión y producción de la hacienda de La Quebrada, la Orden de la Buena Muerte trajo entre 300 y 500 africanos y afrodescendientes esclavizados a trabajar en esta finca azucarera. Y ya en el año de 1813 había aproximadamente 2.651 africanos y afrodescendientes esclavizados en el Valle de Cañete, representando el 70% de la población del valle, según los estudios de Morales Polar, allá por el año de 2008. En el mismo año de 1813, 475 personas esclavizadas se registraron en la hacienda de La Quebrada, convirtiéndose en la mayor propiedad esclavista de Cañete, señala el investigador Reyes en el año de 1999. Y a pesar de que la mayoría de los otros propietarios hacendados de San Luis y San Vicente cambiaron a trabajo asalariado a principios de 1800, La Quebrada continuó utilizando mano de obra esclava hasta que vendieron la finca en 1849, solo 5 años antes de que la esclavitud fuera abolida. También existió un proceso de evangelización sobre la población esclavizada. Los padres Camilos realizaron una labor trayendo consigo a Santa Efigenia. Esta santa habría sido pintada y colocada en un inmenso lienzo en la capilla de la Virgen del Tránsito. Y no solamente eso, llegaría también una escultura, dando pie así a una evangelización focalizada en las formas de creencias de una población africana y afrodescendiente. Vamos a ver que según las investigaciones de Celia Cusen, a través de la documentación encontrada en el Archivo Arzobispal de Lima, menciona que se conformó una cofradía en honor a Santa Efigenia, asentada en el Colegio San Pablo de los Jesuitas en Lima, para el año de 1678. Y concretamente para el caso de La Quebrada, vamos a ver que la conformación del culto a Santa Efigenia se dará a mediados del siglo XVIII, cuando la Orden de San Camilo, conocidos también como la Orden de la Buena Muerte, adquieran la hacienda La Quebrada. En cuanto al lienzo y a la escultura de Santa Efigenia ubicados en la capilla de La Quebrada, podemos saber lo siguiente. En primer lugar, el lienzo fue pintado por Cristóbal Lozano, un artista muy conocido en la corte virreinal y muy bien relacionado en ella. Su cercanía con la Orden de San Camilo será fundamental para que se le encargue pintar el lienzo de Santa Efigenia para mediados del siglo XVIII. Ahora, hablar de la escultura que fue tallada en madera de Santa Efigenia es recurrir necesariamente a la fuente oral. La población de La Quebrada tradicionalmente cuenta que dicha escultura llegó a esa hacienda de manera clandestina desde África, pasando por los puertos europeos y controles en América para finalmente asentarse en La Quebrada. Todo esto por el llamado de sus hijos que estaban atormentados por la esclavitud. Sobre el culto a Santa Efigenia en la actualidad, necesariamente debemos remontarnos un par de décadas atrás. El culto a Santa Efigenia se institucionaliza en 1995, cuando sale por primera vez en procesión. Todo esto gracias a las gestiones de Sabino Cañas, quien es hijo predilecto de La Quebrada y fue un enérgico difusor del arte negro cañetano. A pesar de todo ello, podemos decir que el culto a Santa Efigenia en la actualidad ha logrado cohesionar
diversos sectores étnicos que conforman la quebrada y han tomado como suyo esta imagen religiosa que representa parte de su memoria colectiva, un sinfín de discursos legitimadores y un gran orgullo local. Y fue el culto a Santa Efigenia que despierta el interés de los pobladores en los últimos tiempos, una revaloración sobre su pasado y conexión con la ancestralidad africana. Y los estudios antropológicos e históricos sobre ella es lo que termina conduciéndonos más certeramente al cementerio de esclavizados africanos y afrodescendientes, ya que el historiador Luna Obregón, en el año 2005, publica un texto en torno a Santa Efigenia y la Quebrada, donde señala expresamente que el cementerio fue instituido oficialmente el 14 de mayo de 1748 por el padre Martín Andrés Pérez, prefecto de la Casa de la Buena Muerte. Según una carta que escribió al convento de la Orden en Lima, el padre solicitó licencia para poder colocar sacramento en la capilla y que en ella se pudieran enterrar los cuerpos de difuntos de los trabajadores esclavizados de dicha hacienda. En los archivos arzobispales en Lima habían documentos esporádicos y a veces estaban cortadas. Y especialmente en esa época, cuando se realizaban estos manuscritos, pues el original la enviaban a España, y en España estaba concentrado en el Archivo de Indias. Ingresé al Archivo de Indias, trabajé y encontré prácticamente la documentación completa, donde daba credibilidad acerca de todo el acontecer de la población esclava de la Quebrada, y en ella se narraba prácticamente también algunos incidentes relacionados a los problemas que tenía dicha hacienda, ¿no? También en los archivos de la Buena Muerte de Lima he podido encontrar documentos donde señalaban de que en ese lugar había un cementerio de esclavos e indios. Entonces para mí era muy importante estar en el lugar y oralmente enterarme que sí habían construcciones donde encontraron huesos, y eso me daba más o menos un antecedente que sí, esa capilla había prácticamente esclavos enterrados, ¿no? Porque en la documentación manifiestan que sí, se otorgó licencia para que se puedan enterrar en esa capilla a los esclavos e indios. Entonces, en el Perú es el primer cementerio de esclavos que existe. Y no me extraña que en América Latina también haya el único cementerio que se ha podido encontrar, y es un trabajo ya la otra parte de los arqueólogos quien tienen que probar estas ideas producto de los documentos encontrados que narran en esa fecha la existencia de este cementerio. Lo llamaban el Hospitalillo, que en todo el Valle de Cañete siempre iban a ese lugar para que puedan curarse de alguna enfermedad. Sino también el trabajo arqueológico hace revivir la vida de esa población esclava que fue enterrada, y muchos de sus descendientes actualmente están vivos. Entonces, para mí, la Quebrada se debe convertir en un patrimonio nacional, que el único cementerio de esclavos encontrado en el Perú se encuentra en esa hacienda y en la capilla. Y a todo lo explicado, podemos nosotros señalar sobre un hallazgo en el cementerio de esclavizados, objetos de nácar, que contenían un grabado, el grabado de San Antonio de Padua. Este elemento nos abre una nueva puerta a este sincretismo religioso africano católico que encontramos por lo menos en esta zona y que todavía merece mucha investigación. Profundizar la investigación en el cementerio de esclavizados de la Quebrada nos llevó a un equipo multidisciplinario ir más allá de lo que teníamos en este contexto. Por eso empezamos a revisar la historia colonial de la zona, del valle. Empezábamos a retroceder en el tiempo desde el proceso mismo del inicio de la colonización, como la diáspora africana, y de manera particular lo que había ocurrido en América, en esta parte del continente. La
presencia africana en la América española fue de 1.600.000 africanos trasladados forzosamente, esclavizados por los portugueses, que fueron los principales traficantes negreros, que desde final del siglo XV empezaron a explorar las costas africanas y a llevar hacia Europa inicialmente a esta población. Posteriormente llegan a América esclavos que venían directamente, no de África, sino de Sevilla, porque se necesitaba que estén evangelizados. Uno de los principales puertos a donde llegaba esta población era Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias era, vamos así decirlo, el punto de distribución de esta población. Por eso que podemos quizás entender que en el Caribe las poblaciones africanas hayan sido más homogéneas que en el caso de espacios como el Perú, donde incluso ya llegaban esclavos criollos, es decir, nacidos en el territorio americano. ¿Cuántos llegaron al Perú de ese grupo? Aproximadamente 100.000, según lo que explica Carlos Aguirre en su libro Breve Historia de la Esclavitud en el Perú. Ahora, esos 100.000, ¿cómo se distribuían o dónde principalmente se ubicaban? Se ubicaban en la costa central, en los campos de caña de azúcar, en las haciendas costeñas y principalmente en la ciudad de Lima, ¿no? La ubicación de la esclavitud en el Perú o la esclavitud en general fue principalmente urbana. La mayor concentración de esclavos se encontraba en la ciudad de Lima. Por ejemplo, durante el siglo XVI y todo el siglo XVII, la esclavitud urbana va a llegar a ser o representar el 50% del total de la población de la ciudad de Lima. Eso es muy importante, porque tenemos una ciudad que la podríamos denominar ciudad negra. Conocer y comprender la llegada de los esclavizados a esta parte del Perú nos conduce y nos remonta a la fundación de la Villa de Cañete en el año de 1556, donde el proceso de la colonización trajo consigo también esclavos. Entre el siglo XVIII y XIX tenemos una larga evidencia de las distintas haciendas que se asentaron en este valle. La fundación de la Villa de Cañete en 1556 se dio en el contexto en el cual el Virreinato del Perú se estaba formando. Era la época del poblamiento de diversas áreas, ¿no?, del espacio colonial peruano por parte de hispanos americanos, ¿no? En ese escenario se funda la Villa de Cañete como un punto de intermediación entre Lima y los espacios del sur chico. Hay diversas fuentes que hablan sobre esta fundación. Autores como Domingo Angulo, en menor medida Eugenio Larradiur o Pedro Villar nos comentan sobre aspectos de este hecho histórico fundamental en la construcción del virreinato peruano en el siglo XVI. Entonces, podemos decir que aquí, en esta zona, en Cañete, podemos encontrar una parte de la historia material y escrita, una parte de la historia de la esclavitud que podemos recomponer. Tenemos mucho por analizar de esta localidad, sí, de San Luis de Cañete. En esta parte del Perú hay tanta evidencia por reunir y para contar. El cementerio de esclavizados de africanos y afrodescendientes está proporcionando mucha información de niños, de mujeres, de hombres adultos. Una historia completa que nos conduce a una realidad. A pesar de la larga historia de la esclavitud africana en el Perú y en San Luis de Cañete, esta sigue siendo un área relativamente poco estudiada. Si bien tenemos cierta comprensión sobre la diáspora africana en la región, en su mayoría a partir de documentos históricos, dicha documentación puede ser fragmentada, ofreciendo información limitada sobre los orígenes, las experiencias y las condiciones de vida de las personas esclavizadas en el pasado. Para tal fin, el proyecto de investigación arqueológica La Quebrada se inició en el año 2016.
con el fin de aproximarse a esa historia desde una perspectiva arqueológica. El estudio de los restos óseos humanos, en manera particular, nos permite desarrollar una comprensión más detallada de las condiciones sociales y biológicas que experimentaron las personas esclavizadas a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, podemos aprender sobre enfermedades o infecciones que pudieron haber sufrido, así como las posibles formas de actividades físicas que realizaban en sus vidas cotidianas. Además, utilizando otras formas de análisis, como estudios químicos, estudios de ADN, es posible investigar sus orígenes geográficos, es decir, si nacieron en condiciones de esclavitud en el Perú o si vinieron de África o otra parte del mundo colonial. También se puede aprender sobre los tipos de alimentos que probablemente o posiblemente comieron. Entonces, cuando se combina estos datos arqueológicos con información del registro histórico, es posible desarrollar o reconstruir una historia detallada de la esclavitud en San Luis de Cañete y en el Perú, tanto al nivel de individuo como al nivel de la población. Así transcurrió la vida de los esclavizados de la hacienda La Quebrada. Avanzó el tiempo de la colonia, llegó la independencia con José de San Martín, lo que hoy nos lleva al Bicentenario. Pero también nos vamos dando cuenta que había llegado una república con el deseo de libertad, una república que le costó mucho abolir la esclavitud. CEDES es una organización civil sin fines de lucro, fundada en julio de 1999, el 1 de julio, y el objetivo de la organización es desarrollar e impulsar proyectos para la comunidad afroperuana. Es una nueva mirada de lo que debe ser la articulación entre organizaciones. Entre estas dos organizaciones se puede desarrollar una serie de actividades porque son técnicas en cada una de las cosas que hace. Apacheta en este momento con CEDES se juntan para desarrollar algo que para nosotros es inédito, trabajar arqueología con derechos humanos. Tenemos que reflexionar cuál ha sido nuestra participación en la construcción de esta nación. Y para eso tenemos que comenzar a mirarnos hacia adentro, comenzar a decir qué hemos hecho, en qué momento lo hemos hecho y para qué lo hemos hecho. En esa relación es donde CEDES y Apacheta hacen una simbiosis, ¿no? Por un lado hay que comenzar a ver lo que pasó hacia atrás y cómo lo relacionamos con el presente y con el futuro. Debemos citar el trabajo de Magdalena Chocano, donde ella cita a su vez a Blanchard, cuya investigación sobre la abolición de la esclavitud en 1992 decía que la historia oficial, el protagonista de la abolición, es el general Ramón Castilla. Sin embargo, fue un proceso mucho más complejo, pues el país, en ese año de 1854, estaba sumido en una guerra civil. Echenique, viendo que no contaba con tropas suficientes, dio un decreto el 18 de noviembre de 1854 en que otorgaba la libertad a todo esclavo que se uniera a su ejército. Esto motivó a Castilla a hacer otro tanto con el decreto del 3 de diciembre de 1854, firmado por Manuel Ureta, en que se da la abolición. Por esto, se puede decir con exactitud que dicha medida estuvo marcada por el oportunismo político de los jefes militares en lucha, antes que por los ideales abolicionistas. Y así, la liberación siguió el procedimiento administrativo de otorgar cartas de libertad. Los antiguos esclavos debían ser registrados por una junta de inscripción y estaban obligados a trabajar en la cosecha de ese año. Si no querían ser considerados vagos y enviados a las islas de Chincha a la extracción de guano. Así decía el reglamento del 23 de enero de 1855. En la prensa se manifestaron voces que arguyeron que los liberados no estaban preparados para ser libres.
lo que motivó la respuesta sarcástica de los partidarios de la abolición. La furia de los antiguos amos se calmó un tanto cuando el Estado acordó pagarles una indemnización por cada esclavo liberado. Una cosa importante sobre la que debemos tomar conocimiento, pero además sobre la que tenemos que reflexionar, es que cuando en 1821 se declara la abolición de la independencia, no se consiguió efectivamente también la proclama de la libertad. Entonces, no es hasta 33 años después que el contingente de africanos y de sus descendientes consiguen finalmente la proclamación de la libertad. En ese sentido, una vez que la libertad ha sido declarada, los africanos, los afrodescendientes, los negros, los zambos, los mulatos que formaban parte de ese contingente van a integrarse a la sociedad y van a integrarse de diferentes maneras, pero la historia no tiene un claro registro de ellos. Encontrar a San Luis y declararlo repositorio vivo de la cultura significa dar un paso en ese proceso de reconocimiento de la presencia de africanos y de su descendencia en el territorio nacional. Entre 1821 y 1854, en el Perú, las condiciones para los esclavizados nunca cambiaron. Después de 1854, se ha vivido un largo y difícil proceso del reconocimiento de la libertad, de la incorporación a la vida civil, de ser valorado como ciudadano, como persona humana. Y hoy estamos acá en el contexto del bicentenario de la independencia del Perú. Ahora veamos cómo un proyecto de investigación arqueológica histórica y la gestión cultural van generando un espacio para dar una voz en este contexto del bicentenario, en la búsqueda y en la construcción de un rostro, del rostro de la esclavitud, de aquella que se buscó ser abolida en algún momento, pero que ahora, en un nuevo escenario, queremos contar y construir una nueva historia. Una nueva historia para recordar y revalorar la memoria de aquellos que fueron enterrados en el cementerio de esclavizados de la Hacienda de la Quebrada, para empujar y valorar al nuevo pueblo, a sus descendientes que hoy viven en San Luis de Cañete. En el distrito de San Luis de Cañete, la sociedad civil, a través de sus agrupaciones culturales y sociales, pudo preservar el patrimonio cultural que hoy día subsiste gracias a sus trabajos de enseñanza de generación en generación, así como de visibilización y promoción en otros espacios, sea bien de carácter público, local u otros. Es de este modo que las organizaciones civiles fomentaron a través de la autogestión, organización, esta dinámica que permite que subsista el legado cultural que hoy se puede evidenciar a través del Museo Virtual Afroperuano de San Luis de Cañete o como el presente documental. Del mismo modo, la administración pública a través de la municipalidad o del Ministerio de Cultura fortalecieron estas acciones de las organizaciones civiles, además de también tener iniciativa en actividades importantes para el distrito. Sumado a ello, el trabajo del equipo de investigación de Apacheta Consultores permitió fortalecer toda esta dinámica y trazar de manera progresiva otras próximas acciones, como el Museo Virtual, el documental y próximos proyectos que se estarán estableciendo en beneficio de la población afroperuana del distrito y del pueblo afroperuano a nivel nacional. Es importante precisar que la articulación de los distintos agentes a través de la comunicación, aportes, trabajo colectivo, es que están fortaleciendo estas acciones que día a día nos permiten contribuir con la consolidación de la diversidad cultural que tiene nuestro país. Y sobre todo, si la población de una localidad tiene clara su autoidentificación, comprende el valor de su cultura y desea rescatar su historia para construir su futuro. Con ello, puede hacer cosas muy valiosas en nuestros tiempos. La revista afroperuana fue creada en el año 2016 a iniciativa del pueblo afroperuano, de un grupo de investigadores, el gobierno local y también tomó parte el Ministerio de Cultura.
Nuestras funciones y objetivos son: primero, velar por nuestra identidad, reforzar nuestro patrimonio cultural, difundir nuestra cultura y establecer salvaguardar, digamos, los derechos de los afrodescendientes. También en la gestión de la mesa se logró, gracias al trabajo de los investigadores, los gestores culturales, el reconocimiento al Distrito de San Luis como repositorio vivo de la memoria colectiva en el año 2018. Somos felices, muy contentos de haber venido siguiendo todo el esfuerzo, el trabajo de los investigadores. Hemos estado siempre al lado, apoyando, siguiendo, y es un paso muy importante porque refuerza nuestra identidad a nivel cultural prácticamente, ¿no? Esta tarea que hoy realiza la Mesa Afroperuana de San Luis de Cañete, con el solo hecho de congregar a sus representantes, muestra su deseo de crecimiento y está construyendo su propio destino como pueblo afroperuano. El acompañamiento que tenemos entre la sociedad civil y los investigadores ha generado oportunidades ante las autoridades locales y del gobierno central peruano. Y todos, en su trabajo conjunto, han permitido abrir puertas en la inversión privada y cooperación internacional. Vemos entonces cómo el cementerio de esclavizados de africanos y afrodescendientes de La Quebrada se convierte en un punto de encuentro, un punto de reunión importante. El hallazgo del individuo número 29 significó una nueva etapa para el proyecto, la etapa número 3. Los estudios antropológicos físicos de este individuo nos permitió entender que había tenido osteoartritis, presentaba fracturas, ambos elementos evidencias de su duro trabajo en los cultivos de caña. A este personaje lo llamamos Joseph. Este nombre es el resultado de una investigación de los archivos históricos del Arzobispado de Lima y del Convento de la Buena Muerte, donde una larga lista de personajes esclavizados de la hacienda de La Quebrada se llamaron Joseph. Y ello nos condujo también a denominarlo así. Luego, un trabajo con alta tecnología digital nos ha permitido la reconstrucción del rostro de un esclavizado. Las técnicas forenses de reconstrucción facial en 3D nos permiten observar el rostro de un individuo que falleció hace tiempo. En este caso estamos viendo el rostro de Joseph tal y como lo verían aquellos que convivieron con él. Esto es tremendamente importante porque nos permite poner en el centro la importancia de la persona en los contextos arqueológicos. Es decir, los contextos arqueológicos ya no son simplemente lugares conformados por estructuras, edificaciones, contextos, etc., sino que ponemos lo social en el centro, ponemos la vida humana en el centro y conseguimos empatizar mucho más con aquellos que vivieron en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, nos permite entender mejor lo que sufrieron, lo que sintieron y crear, en definitiva, una arqueología más humana y más empática. El trabajo de reconstrucción facial de Joseph se llevó a cabo a partir del cráneo y la mandíbula del individuo. El primer paso es disponer los marcadores de espesor facial sobre el rostro y estos nos indicarán el espesor de las partes blandas, es decir, de la piel en cada uno de los puntos del rostro. Posteriormente disponemos también los músculos, cada uno de los músculos, uno a uno, sobre los restos óseos para tener una idea más completa del volumen del rostro del individuo. Después, con técnicas de esculpido digital, nuestro equipo añadió la piel y esculpió de forma detallada la piel de Joseph, siguiendo, por supuesto, los parámetros científicos que marcaban tanto los marcadores de espesor facial como los músculos.
Posteriormente continuamos con el añadido de color, el añadido de vida, creando una textura fotorrealista que nos permitiera de verdad acercarnos a una persona real y recuperar la vida que tuvo este individuo en su momento, ¿no? Y bueno, pues por el último paso añadimos el pelo, añadimos los detalles de la ropa, etc. De este modo tenemos la posibilidad de acercarnos a observar cómo fue esta persona en el pasado de la forma más verídica, científica y realista posible. Normalmente los trabajos de reconstrucción facial en 3D se centran en personajes históricos de gran renombre, en personajes de clase alta, reyes, personajes de la jerarquía eclesiástica, pero en muy pocas ocasiones se ha abordado la reconstrucción facial de un esclavo como Joseph. Ahora estamos delante de una reconstrucción facial que considero histórica porque puede permitir no solo poner rostro a un esclavo del Perú, sino también, pues bueno, desde el punto de vista de un trabajador del ámbito cultural español, como soy yo, también es, en cierto modo, como facilitar una concordia entre distintas culturas que, bueno, pues pone un punto y seguido para continuar construyendo un espacio en común entre España y las Américas, que no siempre han tenido una historia de concordia, ¿no? Entonces, creo que es de un modo reconocer también los errores que se han cometido en muchas ocasiones desde la metrópolis, desde lo que fue España en su momento, y también contribuir a que la memoria de aquellos que más lo sufrieron, como fueron los esclavos afrodescendientes, pues bueno, tengan también su reconocimiento histórico. Sí, no estamos frente a un gobernante, mucho menos frente a un integrante de la nobleza colonial peruana. Estamos mirando a un esclavizado de la antigua hacienda de La Quebrada, un trabajador que cultivó caña de azúcar, que caminó a orillas del canal Mariangola, que quizá transitó por las playas cerca a Santa Bárbara para embarcar este producto, y que tuvo algún amigo con quien compartió sus alegrías y tristezas. Es muy importante porque vamos a conocer al sujeto negro, esclavo, le vamos a conocer su faz, su cara, cómo ha sido él, cuáles han sido sus expresiones. No tengo conocimiento que fuera del Perú, o este primer acercamiento, haya otra reconstrucción de ese tipo. Todo esto va a comenzar a fortalecer la identidad también del poblador, del sujeto negro, o sea, o afroperuano. ¿Por qué? Porque conoces cuál ha sido, qué has hecho, cómo has contribuido, cuál ha sido tu relación con la madre naturaleza, y hay una serie de factores que no se conocen, pero con estas investigaciones, con estas cosas vamos a comenzar a ver que no solamente ha sufrido, sino que ha vivido, y vivir quiere decir que he contribuido, que he desarrollado, que he aportado, que es lo más importante. O sea, hay veces comenzamos, las diferentes investigaciones históricas te hablan del sujeto negro como esclavo, ¿no? Y quedan como esclavo y como esclavo y como esclavo. Pero no te dicen que ese proceso del proceso negro ha comenzado a desarrollar estrategias de supervivencia, de pervivencia y de comenzar a contribuir en el desarrollo local, regional y nacional. Ahora que tenemos un rostro, el rostro de un esclavizado que fue hallado en un cementerio de esclavos sin precedentes en el Perú, hallado en la calle Progreso del actual centro poblado de La Quebrada de San Luis de Cañete, tiene un impacto en la sociedad local y nacional. Algo que va a hacer falta que se difunda y que se conozca es que el cementerio se encuentra ahora donde está la ciudad viva, donde la gente hace sus procesos educativos y productivos y replica sus vivencias y sus tradiciones y sus costumbres, y están caminando literalmente sobre los restos de sus antepasados. Entonces yo creo que ese ejercicio no solo de hallazgo del cementerio, sino de inserción y de reconstrucción, ¿no?, de la vida actual,
tomando eso como referente, creo que eso es un hecho potente y muy importante, no solo histórico, sino también cultural, social y político. Mi familia es cañetana, mi abuelo es de San Luis de Cañete, mis bisabuelos están allí, y entonces significa esa oportunidad de encontrarme racional y afectiva y emocionalmente con mis ancestros, y creo que ese debe ser el principal elemento en el que se debe alinear el resto de la población en busca de la reafirmación de su identidad en torno a ser afroperuano. Pero la historia colonial es muy importante para entender todo el proceso que ha vivido el Perú y cómo hemos llegado, por ejemplo, al Bicentenario. Y Joseph es una pieza importante, porque la reconstrucción facial de Joseph, de este personaje, nos va a ayudar a contar la historia de manera más cercana con la comunidad. Es un ancestro que está regresando para contarnos su propia historia, que a su vez es nuestra historia. Seguro, todos nos seguimos preguntando de alguna manera, ¿cómo habría sido la vida de Joseph en su infancia, en su juventud, el momento mismo de su muerte? Aquí en La Quebrada, entre cañas, caminos y su familia, entre cantos y música que hoy también heredamos. Una cultura que se fue construyendo en el lugar donde vivió y que se mezcló con sus vivencias propias de la colonia. La ancestralidad de la música afroperuana reside, aunque nos sea difícil reconocer o aceptar, en la música española y algunos aires de la tradición yoruba africana. A diferencia de otros países de nuestra América, la música afroperuana encuentra sus mayores raíces en la tradición española, que llegará a nosotros con los conquistadores en el llamado descubrimiento de América. En estos larguísimos y crueles viajes se obligó al uso de una lengua nueva y diferente, el castellano. La música afroperuana se canta y expresa en esta lengua y se afirma en los instrumentos musicales que son una recreación circunstancial para los diferentes momentos de la vida y para la expresión de los afroperuanos. Checos, cajones, cajitas, botijas de cerámica, toda creación peruana. Las campanas y otros instrumentos percutivos vendrán con la influencia del Caribe. Con tan importante logro para la historia de los afrodescendientes en el Perú, las autoridades de nuestro país reconocen, pero sobre todo acompañan. Son actos simbólicos que trascienden en este tiempo y esperamos que sean el punto de partida para grandes logros del pueblo afroperuano. Quizás la época colonial sea aquella que menos conocemos, es curioso, pero hemos investigado mucho, tenemos muchos proyectos de arqueología, digamos, pero del pasado, de los incas hacia atrás. ¿Y por qué? Porque hay un trabajo enorme que hacer, por supuesto, pero esta época colonial, quizás incluso estando relativamente más cercana en el tiempo, creo que es más desconocida. Y hay aspectos como este de la esclavitud que han sido, creo, soslayados por mucho tiempo y al mismo tiempo, quizás por la dificultad de tratar el tema de manera histórica y abierta y de manera actual, contemporánea, no ha sido muy estudiado, ¿no? Entonces, ver la posibilidad de lo que han hecho ustedes en el campo, de descubrir este cementerio y de tratar de, sobre la base de eso, entender las relaciones de poder y las relaciones sociales que existían en esa época, es muy importante para entender lo que somos ahora. Finalmente de eso se trata la investigación, sea arqueológica o más bien histórica, de tratar de ver el pasado para comprender mejor lo que somos ahora y ver cómo nos proyectamos hacia el futuro. Entonces, en ese sentido creo que es fundamental y espero que continúen en esa línea, ¿no? Los tristes hallazgos en el cementerio de esclavos africanos en la ex hacienda de La Quebrada de Cañete nos han brindado información valiosa sobre peruanos afrodescendientes que sufrieron de injusticia en la época de la colonia. Permite conocer detalles de estas personas, de sus rasgos físicos, de sus vidas y de sus historias.
Lamentablemente, las condiciones de maltrato y abuso que vivían también quedaron marcadas en estos restos. Poner estos hallazgos al alcance del mundo a través del Museo Virtual de San Luis de Cañete, gracias a las nuevas tecnologías, es algo invalorable para la historia de la humanidad y especialmente para la historia del Perú. Y cuando logramos que investigadores de países amigos, como la arqueóloga Claire Mas de Estados Unidos, y la cooperación internacional, encuentren en nuestra historia una oportunidad de estudio y contribución a favor de la cultura afroperuana, evidenciamos que sí es posible que escuchen nuestras voces en distintas partes del planeta. Los trabajos de investigación continúan. Los diversos materiales recuperados en las excavaciones arqueológicas esperan labores de conservación e interpretación. El hallazgo de nuevos documentos, como el recibo de compra de libertad de la niña esclava Dolores en 1845, nos causa aún lo que su nombre señala: dolor. Pero un pueblo resiliente como San Luis de Cañete está tomando impulso. Hoy es repositorio vivo de la memoria colectiva, por constituir uno de los núcleos de la memoria histórica y artística de la presencia afroperuana en el Perú, reconocido así por el Estado peruano en el año 2018. Tiene muchos retos que superar este pueblo y quiere contribuir en su propio desarrollo. El cementerio de esclavizados africanos y afrodescendientes de la Hacienda de la Quebrada, la creación del Museo Virtual Afroperuano de San Luis, la reconstrucción del rostro de Yosef es el inicio de una nueva historia. En el Bicentenario tenemos una nueva oportunidad que, como todo peruano, debemos respetar, y con los afrodescendientes podemos encontrarnos nuevamente en este próximo museo físico de la Hacienda de la Quebrada, en el actual centro poblado que lleva el mismo nombre. Un nuevo camino que se abrió con el Eguá, una nueva historia y un nuevo camino que podemos recorrerlo juntos, todos acompañados, en favor de los afrodescendientes. Diría que el canto a Elegua es más bien una invocación, un llamado a una divinidad del panteón yoruba, aquella que abre los caminos. Es una orilla al cual se le asocia también con el baile y la fortuna. Es una deidad bromista y a veces hasta tramposa. Se saluda a Elegua dando 3 toques en el suelo de las puertas de las casas. Y esto simboliza el paso entre 2 mundos, el del hogar al interior, asociado a la paz y la armonía, y el mundo exterior de la casa, que es la calle o a veces la guerra. Elegua habita en las puertas de las casas de los creyentes y en la tradición católica sería San Miguel. Agongo, ago, agongo laroye, Elegua de Masainquio. Agongo laro, agongo laroye, Elegua de Masainquio. Agongo, ago, laroye, agongo laro, a la Juana. Agongo laro, laroye, agongo laro, Elegua. Agongo laro, echuo, eleguarae, echuo, eleguarae, eleguara monfori vale babaoba, elegua ago, echuo.
babao ba elegua ago. Echuo, eleguarae. Echuo, eleguarae. Eleguaramo oribale, eleguaramo. Abuquenque, abuquenque, ebuñato palobo. Abuquenque, abuquenque, ebala la Juana Inquio. Abuquenque, abuquenque, ebuñato palobo. Abuquenque, abuquenque, elegua la Juana Inquio. Abuquenque, abuquenque.